Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que hayan venido a esta conferencia. Veo que las personas de más edad son las personas con más inquietudes culturales y esperemos que los jóvenes tomen el relevo también y vengan a asistir a este tipo de actos que, en definitiva, pues hablan del pueblo, del pasado, de la historia, y conociendo nuestro pasado y nuestra historia, pues podemos sentirnos orgullosos de ella, valorarla, cuidarla y proyectarla también hasta el futuro. Hemos tenido la suerte de que la teniente de alcalde, Isabel Casanueva, nos haya acompañado y nos haya hecho de guía esta tarde, enseñándonos la preciosidad de iglesia que tiene, las calles, las piedras, las fuentes, una maravilla. De todo eso vamos a hablar. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a las entidades organizadoras de este ciclo de conferencias organizado con motivo del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, que han organizado también las exposiciones de grabados sobre Santa Teresa que tienen en la sala de exposiciones superior, al obispado de la diócesis que colabora en esta exposición, en este ciclo de conferencias, principalmente a los carmelitas descalzos de la Santa, a la organización del Jubileo Teresiano y a los propios ayuntamientos de los municipios en los que se realizan las exposiciones de grabados y se imparten las conferencias. Quiero agradecérselo también al Servicio de Cultura de la Diputación de Ávila, especialmente a Raquel, que está aquí haciendo la tarea de grabación, y a Maite, que ha sido la que ha organizado también las exposiciones, que ha estado aquí, creo, esta mañana, abriendo la sala o organizando la sala de exposiciones, y de alguna forma también a Raquel por subirlas al canal de YouTube de la Diputación de Ávila para que puedan verlas y escucharlas quienes lo deseen a través de las redes sociales. Yo creo que, como en otros casos, hay muchas personas que siguen las conferencias que se organizan de la Diputación a través de su canal en YouTube, y espero que esto no sea una excepción, que también haya muchas personas interesadas en conocer cosas sobre Becedas a través de las redes sociales. Aprovecho también para mostrar mi satisfacción como director de la institución Gran Duque de Alba, para poder acercarla a todos ustedes la institución a través de esta exposición que va a permanecer abierta hasta el 8 de mayo y también a través de esta primera conferencia, la que inaugura el ciclo, que como han visto ustedes en estos carteles y en el roll-up que tenemos aquí, ¿verdad? Se van a celebrar. Empezamos en Becedas, seguimos en Sotillo de la Grada, luego Piedrahíta, Arenas de San Pedro, Alba de Tormes, Las Comillán, Villanueva de la Ceral, San Bartolomé de Pinares, Portaventura y en Ávila, en el Torreón de los Guzmanes, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos la suerte de ser los que abrimos, que inauguramos este ciclo de conferencias en el que van a participar pues, personalidades importantes, doctores, catedráticos, teólogos, como José Antonio Calvo, José Manuel Sánchez Caro, Javier Sancho, de los Carmelitas de Ávila, Lázaro Sastre, de los Dominicos de Salamanca, Jorge Zazo, del Obispado de Ávila, Luis Garcinuño, de la institución Gran Duque de Alba, Sara Gallardo y Marisa Pro, de la Universidad Católica de Ávila, y Gonzalo Jiménez, que es el capellán del Papa y que fue el secretario general de las Edades del Hombre. Yo creo que es un ciclo que hemos preparado con mucho cariño y esperamos que interese mucho. Este año se cumple el 60 aniversario de la creación o fundación de la institución Gran Duque de Alba, que integra a más de 500 investigadores, miembros de número y colaboradores, que nos dedicamos a investigar y a difundir la cultura y el conocimiento. La labor de la institución es difundir libros, publicar libros. Tenemos ya más de 500 volúmenes publicados, contando la serie general, fuentes históricas, más de 100 volúmenes en cada una de estas series. En fuentes históricas recogemos los archivos que hay, o reproducimos archivos que hay, o documentos que hay en archivos de Castilla y León y de toda España, con temas de interés y que afectan a Ávila. Tenemos también otras colecciones como el telar de Yepes, el toro de granito, historia de Ávila.
Y bien, pues en esta exposición, tras estos saludos, agradecimientos y hablar de la exposición, me propongo tratar un poco sobre los centenarios que se celebran este año, el patrimonio histórico, artístico y paisajístico de Becedas, la incidencia de Becedas en la historia y en la vida de Santa Teresa, como saben muy bien ustedes, y la figura de la santa con sus centenarios y otras efemérides. Era un poco el tema introductorio del ciclo de conferencias. Este año, como les digo, celebramos el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa por Gregorio XVI, el 12 de marzo de 1622, y también el primer centenario del nombramiento de Santa Teresa como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, en una sesión que celebró el claustro de la universidad el 4 de marzo de 1922, de ahí el centenario, y que estuvo presidida por Miguel de Unamuno, a quien ustedes tienen también un cariño especial porque estuvo aquí en Becedas y era un gran admirador, y hablaremos un poco más sobre ello. Se celebra también este año, que coincide en varios centenarios, el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara y el patronazgo de la localidad de Arena de San Pedro, de la ciudad de Arena de San Pedro, podríamos decir, que se va a renovar justamente pasado mañana, domingo, en una celebración eucarística que hay en la iglesia de Arenas. También se celebra el cuarto centenario de la muerte del gran músico renacentista abulense Sebastián Vivanco. La institución Gran Duque de Alba está preparando un número especial de cuadernos abulenses con la colaboración de prestigiosos autores especialistas en música renacentista y en la figura de Sebastián Vivanco. También se celebra el segundo centenario del nacimiento del poeta romántico nacido en Arévalo, Eulogio Florentino Sanz, político, periodista, y que tuvo también una gran fama y una gran proyección en el siglo XIX. Igualmente estamos a punto de cerrar un libro sobre su figura. Bueno, vamos a hablar un poco, que yo creo que les interesa a ustedes, antes de entrar en el tema del centenario de la canonización, hablar un poco del patrimonio histórico, artístico y paisajístico de Becedas. Yo casi pienso más en las personas que lo van a seguir a través de YouTube que en ustedes, porque ustedes lo conocen y lo disfrutan cada día, pero a través del canal de YouTube lo van a ver otras muchas personas que a lo mejor han oído hablar de Becedas, pero no tienen idea de la magnitud, de los valores que ustedes atesoran. Por eso quiero en primer lugar felicitar al Ayuntamiento y al pueblo de Becedas por esta riqueza patrimonial, artística, histórica, paisajística, en la que quisiera destacar, como decía, pues una serie de valores fundamentales, ¿no? Quizá como principal monumento, evidentemente, la magnífica iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de los siglos XIV a XVI, que nos ha enseñado Isabel, la teniente de alcalde, como una excelente guía. Tienen ustedes una buena guía en la alcaldesa. También en el responsable del Museo Etnográfico, de Stanley Brandes, y desde luego pues, la alcaldesa nos ha mostrado con mucho cariño y con mucho conocimiento algunos de estos valores, ¿no? Llama la atención en primer lugar la torre campanario de piedra berroqueña, adosada a los pies sobre el coro y el baptisterio. Sus arcos de grandes dimensiones son impresionantes según se entra en la iglesia. El ábside ochavado, el hermoso arco de la portada, adornado con motivos vegetales primorosamente labrados. Los canteros hicieron una labor extraordinaria. Yo creo que han tenido ustedes aquí excelentes canteros en los monumentos, pero también en la arquitectura más doméstica, en las casas, ¿verdad? También se ve que están muy bien trabajadas y muy bien labradas. Llaman mucho la atención los dos medallones en los que se representan a los duques de Béjar, que se casaron aquí en Becedas en el año 1616 y que dejaron ahí su imagen en esos medallones, las columnas que los flanquean, los sillares llenos de relieves y de filigranas, se podría decir, el retablo mariano del siglo XVI con todos los relieves de un gran valor artístico,
ya nos ha contado también la teniente de alcalde que falta una de las tablas porque está en las edades del hombre. Han hecho una reproducción, pero volverá como corresponde al pueblo en cuanto terminen las edades, ¿no? El Cristo yacente es una joya de arte, tiene un valor impresionante, es de articulado, por lo tanto se puede utilizar como Cristo crucificado, aunque aquí lo tienen principalmente como Cristo yacente, y es verdad que pesa mucho para moverlo. Si hay poca gente joven, en otros lugares hacen una especie de carros con ruedas ligeros para poder sacar y disfrutar de las imágenes, pero en fin, quien quiera disfrutarlo y admirarlo puede hacerlo nada más entrar en la iglesia, ¿no? Las imágenes de la Virgen y de Santa Teresa, podemos decir esta iglesia que se supone que está construida, dicen algunos autores, sobre un templo más antiguo. Eso es lo que se recoge también en la web de Becedas, .info, que contiene una precisa e interesante información sobre los atractivos de Becedas, que está declarada, además, esta iglesia Monumento Histórico Artístico por Real Decreto de 23 de febrero de 1983. Eso lo pueden decir pocos pueblos de la provincia, ¿verdad? Muy interesante también la ermita de la Encarnación de los siglos XIV o XV, con su calvario bellamente decorado y con una excelente representación de los 4 evangelistas. El convento de Santa Teresa, de religiosas franciscanas, que se reconvirtió en colegio de enseñanza infantil Santa Teresa y ahora tristemente sin uso, igual que las escuelas, que son otro edificio no histórico, pero sí de valor, de buena arquitectura. En este colegio, la capilla, construida en la casa en la que la santa vivió durante la estancia en la primavera de 1539, para ser sometida, como ustedes saben, a ese tratamiento que resultó ineficaz y peligroso de una curandera. Luego hablaremos un poco más de esto. La capilla y el colegio de Santa Teresa, adosados a la ermita, se construyeron inicialmente en 1831 y fueron ampliados en 1895 y 1899 gracias al impulso del canónigo y benefactor nacido aquí en Becedas, Crisanto Rodríguez y Sánchez Casanueva. Nació el 28 de octubre de 1842, murió en Santander el 2 de abril de 1916 y sus restos descansan, si no está mal la información que he recogido, en la capilla del colegio, a donde fueron trasladados en agosto de 1928. Hay que hablar también del interesantísimo museo del que pueden disfrutar ustedes, el Museo Etnográfico de Stanley Brandes, ¿no? Se inauguró el 24 de agosto de 2018 y está dedicado a este antropólogo neoyorquino que es uno de los importantes antropólogos mundiales en la línea de Malinowski, de Laura Buchanan, de Nigel Barley, y incluso aquí en España algunos antropólogos como el abulense, José Martino Abulense, Pedro Tomé, etc. Todos estos han trabajado mucho en la etnografía. Y él vino a Becedas, como hacen estos otros antropólogos, visitando, pues muchas veces son comunidades primitivas, casi siempre, ¿verdad? Porque entendía que aquí se daban una serie de condiciones que podían servir para su tesis doctoral, que luego se publicó. Y aquí estuvo conviviendo y investigando, hablando con la gente, utilizando métodos etnográficos y antropológicos, como la entrevista en profundidad, las historias de vida, etc. Y en este museo pues, se muestran valiosos objetos de cantería, de agricultura, vivienda, piezas muy bien conservadas, muy bien cuidadas, que recuerdan pues, nuestros orígenes, al menos a lo que tenemos ya más de 60 años, que vivimos esa etapa en los pueblos. Hay también una reproducción de un chozo de piedra, ¿no? Realizado con la misma técnica constructiva antigua, sin cemento. Creo que es un museo muy rico, muy espacioso, con numerosas piezas, bien concebido y distribuido. Hay que felicitar al organizador y a quien se preocupa de enseñarlo también. Todos esos son valores de este pueblo que denota pues, el valor de la cultura tradicional y la etnografía de nuestra provincia. Tengo que dar la enhorabuena a los promotores, organizadores y cuidadores de este museo
Y la institución Gran Duque de Alba, pues, nos sentimos orgullosos de que en los pueblos haya personas con esta sensibilidad y todos los que hayan colaborado en la entrega de las piezas que se muestran ahí, que desde luego pues, forman parte de nuestra memoria. Y es preciso destacar también, con datos del Colegio de Arquitectos de Ávila, del Portal Este de Beceda, de la Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca Barco Piedrahíta Gredos, el valioso patrimonio menor que tienen ustedes. Hemos hablado del mayor, que es la iglesia, la ermita, el museo, podríamos considerarlo de alguna forma, pero es que yo creo que cada rincón de este pueblo es una joya, ¿no? Sus coloridas calles, bien alineadas, con empedrado. En algunos casos se conserva parte del empedrado medieval, en otros, por desgracia, ya no lo conservan. Hay un relleno de cantos que siguió la técnica que utilizaban los romanos. Era bonito cuando el agua corría como un arroyo, como la vida misma, ¿verdad? La calzada, que contiene elementos medievales, los restos del antiguo camino real, las casas de bella factura arquitectónica con inscripciones en piedra en sus fachadas muy armoniosas y que hablan de, como decía antes, de que aquí hay buenos constructores y muy buenos canteros. Bueno, ya no queda, parece ser, ¿no? Ya no trabaja en la cantería y es una pena. En Ávila todavía, en Mingorría, en Cardeñosa y en Duruelo todavía quedan también, pero cada vez menos también. Y, bueno, en Cardeñosa sí que hay una cooperativa. Llaman mucho la atención, igualmente las balconadas y galerías, adornadas con flores en este tiempo, estos meses de abril y mayo. Los chozos de piedra en los que todavía verdea el musgo como reflejo de la pureza del aire de esta zona, el molino de piedra con sillares en sus esquinas, el batán para batir los paños de lino que se construyó en 1866 y que posteriormente se convirtió en fábrica de la luz. Podríamos también hablar de las gradas. Yo no he conseguido ver las gradas circulares en las que se reunía el concejo, que están alrededor de un árbol. Me gustaría verlas antes de irme. En la iglesia. Están ahí en la iglesia. Eran donde se reunían el concejo y las juntas de regantes del valle del Becedillas, ¿no? En torno a un álamo, parece ser como el roble de Guernica, ¿no? Así, en torno a ese álamo se reunían y tomaban ahí las decisiones, ¿no? Son muy hermosas las fuentes, esta del Llanillo, de las Heras, otra que se llama del Lugar, de piedra, con unos arcos, son un primor, es una dedicación. Cuando en otros sitios hacen una fuente de cualquier manera, con unos ladrillos o unas piedras, aquí lo han trabajado con arte, ¿verdad? Y son un encanto. La ceña del molino de la calle de la Seda, la alberca utilizada para almacenar el vino, el puente viejo, el pozo de las Heras, las rutas de senderismo, las ollas, el roble centenario. Bueno, hay muchos elementos que hablan de la historia, los valores y la naturaleza propio de este lugar privilegiado, de la comarca del Alto Tormes y de la sensibilidad de este pueblo que sabe conservarnos y sabe afrontar el futuro desde el orgullo por el pasado. Yo creo que cada rincón es una sorpresa impresionante. Nos quedamos admirados de la belleza del pueblo. Tampoco he visto la Plaza de Toros, que fue construida en 1931 en la Peña de la Zorra, como se llama, que hace un poco de graderío natural. Y bueno, pues de esta plaza hablamos en un libro sobre tauromaquia abulense que estamos preparando en la Diputación Provincial de Ávila, que espero que vea la luz en unos meses. Vamos a hablar un poco también de Becedas y su relación con Santa Teresa. Becedas, desde el punto de vista histórico, perteneció al señorío del duque de Béjar hasta el siglo XIX y a la diócesis de Plasencia hasta 1959, y ocupa este lugar importante en el ciclo de conferencias y en la exposición por su conocida relación con Santa Teresa, que, como saben todos ustedes, cuando tenía 24 años permaneció en una casa del pueblo. Algunos dicen que de un familiar, no está contrastado, por lo menos no lo podemos asegurar,
y bueno, pues permaneció aquí durante 3 meses de 1539, en concreto de abril a julio, según cuenta ella misma en La vida, en el capítulo 5. Vino para curarse de sus dolencias, aunque las purgas y las hierbas que le administró la curandera pues no lo consiguieron, y lo que consiguieron fue justamente lo contrario, empeorar su salud. En Beceda, Santa Teresa pues tenía trato espiritual con el sacerdote, a quien ayudó a librarse, lo cuenta ella misma también en La vida, no es algo que se haya inventado alguien, ¿no? Lo cuenta en La vida, que ayudó al sacerdote a librarse de los afectos con una mujer con la que se dice que vivía en concubinato, y que le impulsaba a llevar colgado del cuello un idolillo de cobre a modo de hechizo, según cuenta con su peculiar estilo en el capítulo 5, como digo, de su vida, y añade que consiguió que el sacerdote le entregara ese idolillo de cobre y pidió que lo arrojaran al río, supongo que sería el río Becedillas, ¿verdad? Sí. Bueno, en Becedas, otro dato histórico, se desposaron, como he comentado antes, los duques de Béjar el 13 de noviembre de 1616, los casó el obispo de Plasencia, Fray Enrique Enríquez. Fue asimismo lugar de veraneo de don Miguel de Unamuno y su familia. Algo tendría este lugar para que personas tan importantes quisieran venir aquí a veranear. Y quizá no sea ajeno a este aprecio por Becedas y por Santa Teresa el hecho de que la santa fuera elegida primera doctora de la Iglesia en esa reunión del claustro de la Universidad de Salamanca, que presidía Miguel de Unamuno como rector, y que justamente se cumple ahora ese centenario, y que muestra el cariño y la admiración por Becedas que tenía Unamuno, como hace también en su obra Andanzas y Visiones Españolas. Otro autor que ha contribuido al conocimiento de Becedas en el ámbito académico es el citado profesor y sociólogo Stanley Brandes, nacido en Nueva York en 1942, nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el año 2015 por su interesante tesis en el ámbito de la antropología presentada en la Universidad de Berkeley en California, y que publicó en 1975 bajo el título de Migración y Comunidad, Tradición y Transición en un pueblo español, precisamente en Becedas. Su trabajo de campo, siguiendo a otros antropólogos como George Foster y Julio Caro Baroja, lo realizó aquí en Becedas durante 2 años. Trabajo de los antropólogos es diferente al de los periodistas, que llegamos, hacemos un reportaje en unas horas y nos vamos. El antropólogo no, vive con la gente, normalmente está 1 año o 2 años, como estuvo él aquí en Becedas, en contacto con los vecinos, observando comportamientos, entrevistando, y bueno, pues estaba en línea con otros interesantes trabajos que hizo después en Cazorla, en Cataluña, en Extremadura, en Galicia, y también en México, en Guatemala, en Estados Unidos, y que han dado lugar a publicaciones de libros y artículos muy valorados en el ámbito científico. A Stanley Brandes le interesaba en Becedas el sistema social, los símbolos, los rituales, el hecho de la emigración a Madrid, aunque eso no es un elemento únicamente de Becedas, es un elemento que por desgracia se repite. Los pueblos, estamos en la España vaciada, y lo sentimos aquí en Becedas especialmente, que con tantas casas y tan hermosas estén muchas de ellas desocupadas. Bueno, como digo, el trabajo antropológico de este autor ha sido muy valorado. Y podríamos decir que la enorme relevancia de la figura de Santa Teresa como mística, como reformadora, como doctora de la Iglesia, como fundadora de los conventos, como escritora, pues hace que cada acción en su vida sea una fecha significativa. Y este es el siguiente apartado de este trabajo, en el que hablamos de los centenarios de Santa Teresa y de otra serie de efemérides relacionadas con la santa. Todos ellos se han venido celebrando desde entonces y durante siglos, pues justamente por la relevancia que tiene Santa Teresa. Voy a citar solo algunas fechas significativas para no hacerlo muy largo, no se preocupen, yo no me extiendo mucho.
algunas fechas, para empezar la más importante, 1515, el 28 de octubre, el año del nacimiento en Ávila o en Botarrendura, saben ustedes que eso se discute, nacida como Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda, considerado de ascendencia judío-conversa, y de Beatriz Dávila y ahumada, de familia noble abolense, como denota sus apellidos, Dávila y ahumada. Bueno, pues desde entonces prácticamente se vienen celebrando los aniversarios por motivo del nacimiento de Santa Teresa. A mí me puede interesar pues, estar más cercano el quinto centenario del nacimiento, en el que el bastón o báculo de Santa Teresa, que se conserva en el monasterio de la Encarnación, adquirió un poco el carácter de símbolo espiritual de la propia santa al ser trasladado en una caja acristalada en peregrinación conocida como Camino de la Luz. Lo habrán oído ustedes en los medios, en torno al año 2015, ¿verdad? Se inició esta exposición o este itinerario en Ávila el 15 de octubre del año anterior, de 2014, y fue llevado a los principales centros carmelitas descalzos de 29 países de los 5 continentes. En el mes de marzo llegó al Vaticano, donde fue besado por el Papa Francisco. Hay una anécdota que no lo he contado, pero yo oí que el Papa, que se dice que besó el bastón, sin embargo, cuando lo recibió, dijo, como argentino, un poco que es, dijo, el bastón de la vieja. A mí eso del bastón de la vieja es que no me dolió un poco, ¿no? Yo entiendo que lo decía con cariño, ¿verdad? Y porque, bueno, la gente pues, lo dicen así en su país y no tiene nada de particular. Pero vamos, que no nos entusiasmó mucho a los admiradores de Santa Teresa. El báculo, el bastón de la vieja, el báculo de la vieja. Bueno, yo creo que lo podía haber dicho mejor, pero en fin. La peregrinación esta terminó en Ávila el 28 de marzo del año 2015. De la vida de Santa Teresa es importante la fecha de 1531, en la que ingresó en el convento agustino de Santa María de Gracia, que fue donde se inició en la vida religiosa. En el 36, en 1536, tomó el hábito carmelita en el monasterio de la Encarnación. En 1537 hizo su profesión religiosa. En todos estos años se celebran de alguna forma, ¿no?, como centenarios. En 1560, en abril, fue la transverberación o el éxtasis de Santa Teresa, encontrándose en la casa de doña Guiomar de Ulloa. La fiesta de la transverberación fue establecida por el Papa Benedicto XIII el 26 de marzo de 1726 para su celebración el 25, 26 o 27 de agosto. Ha variado un poco. Y con este motivo pues, suelen acudir a celebrar la misa en Ávila, en algunos casos en el convento de San José y en otros en el de la Encarnación, algunos obispos. En el año 1562, siguiendo esta cronología, tuvo lugar la fundación del convento de San José o las Madres y de la reforma del Carmelo, el gran paso de Santa Teresa al iniciar la reforma de las carmelitas, recuperando el antiguo rigor de las carmelitas descalzas que había sido mitigado por el Papa Eugenio IV. Suele conmemorarse también este centenario en el ámbito del convento de las Madres o de San José, que ustedes conocen también perfectamente, cada año en la fiesta del 15 de octubre, y allí pues, autoridades y seguidores de Santa Teresa solemos leer cada uno un capítulo del libro de la vida. Los años 60 y 70 del 500 fueron años en los que Santa Teresa realizó o escribió algunas de sus más importantes publicaciones y por lo tanto pues, muchas veces también se celebran centenarios. Por ejemplo, de 1562 a 1565 escribe la obra autobiográfica La vida, en la que cuenta en ese estilo llano, espontáneo, directo, pues toda su trayectoria vital y espiritual. En 1563 redactó las Constituciones, aprobadas en 1565 por Pío IV, y que basan su reforma en la vida en oración, en la celda, ayuno y abstinencia de carne, renuncia a propiedades particulares o comunales y también a rentas, y otro de los principios era la práctica del silencio. En 1562-64 escribe El camino de perfección, que se publica en el año 1583.
En el 68 funda el convento carmelita reformado de Duruelo, en el límite también con la provincia de Salamanca, pero más al norte, en colaboración con San Juan de la Cruz y con el padre Antonio de Heredia. En 1573 hasta 1610 escribe el libro de las fundaciones y va relatando como una buena cronista todo lo que sucedía en torno a las fundaciones que realizaba por toda España. En 1575 los carmelitas de la antigua observancia denunciaron a los descalzos de la Inquisición. Hubo ahí unas diferencias. En el 78 publica El Castillo Interior o Las Moradas. Como consecuencia de esas diferencias entre carmelitas calzados y descalzos, en 1580 un breve papal ordena la separación de unos y de otros. En 1582, como saben todos, muere en Alba de Tormes, el 4, que en el calendario gregoriano se trasladó 15 de octubre, y por eso se celebra también siempre este aniversario, este centenario. En el centenario y aniversario, porque todas estas fechas se recuerdan en ocasiones anualmente. En el 83 publica Camino de Perfección. Ya en 1604 se inicia el proceso de canonización, por lo tanto apenas 22 años después de su muerte. La beatificación es en 1614 por el Papa Paulo V. En 1617 es nombrada patrona de todos los reinos de España por Felipe III. También ese nombramiento generó polémica entre los partidarios de Santiago, que era el único patrón y que tenía defensores como el arzobispo de Sevilla, de Granada y el propio arzobispo de Santiago, que querían que solo hubiera un patrón. Pero aquí tanto el rey Felipe IV como su marido, el conde duque de Olivares, pensaron que, bueno, que Santa Teresa bien merecía también ser patrona de España. En cuenta Francisco de Quevedo, que era caballero de la Orden de Santiago, también estaba en contra. Bueno, pues hubo ahí unas diferencias y en 1627 el Papa Urbano VIII restablece ese copatronato de Santiago y de Santa Teresa, aunque el 8 de enero de 1630 elude pronunciarse de la polémica y menciona solo a Santiago como patrón. Pero bueno, son algunas de las peripecias de esta trayectoria. En 1622 se produce la canonización por el Papa Gregorio XV y Santa Teresa ha seguido dando fechas y fechas, hitos y momentos históricos para ser recordados. Por ejemplo, en 1861 y 62 la Biblioteca de Autores Españoles, de 71 volúmenes con los mejores autores españoles desde la Edad Media hasta la época, le dedica a Santa Teresa los tomos 53 y 55 de estos 2 años. Hay otro centenario que a mí me resulta interesante, que es el tercer centenario de su muerte, en 1882. Me resulta interesante porque he estudiado un poco las publicaciones, o bastante, las publicaciones abulenses del siglo XIX, fue mi primera tesis, y yo creo que es interesante detenerse en el contexto social, cultural y religioso de estas celebraciones, porque muestran el gran cambio que se ha producido, el gran cambio social experimentado de unas conmemoraciones a otras. Por ejemplo, con motivo de este tercer centenario de la muerte de Santa Teresa, el obispo de Ávila, Ciriaco Sancha, publica una circular destinada a exhortar a los párrocos a que hagan peregrinaciones desde sus respectivos pueblos a la cuna de la Santa. Se publica una circular en el boletín eclesiástico de la diócesis. No me imagino yo, bueno, hoy podríamos hacerlo también, peregrinaciones, porque de hecho se hacen, algunas como el Camino de Santiago y otras que se intentan hacer o recuperar, pues tienen su interés. Aquí en la Diputación Provincial se promocionan algunas de las rutas de Santa Teresa, como el Camino de la Cuna al Sepulcro, poniendo la cuna en contraltura, y vas al Sepulcro hasta Alba de Tormes, se hace ese recorrido a pie. En el caso de Becedas, la Diputación ha hecho un tríptico que se llama La Ruta de la Salud, que estuvo regulado por Chamartín y termina justamente aquí, o empieza más bien en Becedas, ¿no? Porque cronológicamente debería empezar en Becedas, porque aquí se tenía 4 años y
los lugares en los que, o los lugares que están relacionados de alguna forma con la salud de Santa Teresa y las curaciones, cuidados, enfermedades, etcétera, que tuvo la santa. Es un sitio de la Diputación de Ávila, el Servicio de Cultura difunde, también turismo, difunden a las personas que llegan pidiendo información o en ferias como Futura, etcétera, y ahí figura esta Mecedas en el inicio de la ruta de la salud. Bueno, entonces, como digo, en 1882 el obispo invita a hacer peregrinaciones y se hace así, procedentes de diferentes arciprestados y pueblos que rivalizan en religiosidad y en fervor, y así se refleja en el boletín. Claro, yo creo que vivimos en una época en la que las cosas han cambiado. No sé si ahora parece que hay menos practicantes, ¿no? Estadísticamente. Luego la profundidad de cada uno y de la creencia de cada uno es otra cuestión, pero ahí de alguna forma se exteriorizaban más, ¿no? en aquellos otros centenarios. Se creó una comisión para el programa de funciones religiosas, se convocó un certamen literario, bueno, nosotros hacemos exposiciones, conferencias, se invitó a la realización de una imagen al mejor escultor católico de Barcelona para colocarla en la catedral, y se pusieron en marcha otras iniciativas, ¿no? Se publicó además una revista que se titulaba El Centenario de Santa Teresa de Jesús, un boletín semanal, órgano de la Junta Organizadora del Centenario, dirigido por Tomás Pérez González, que se publica durante el año 1882 con un último número en mayo de 1884. Y los actos de aquel centenario constituyeron un revulsivo para la vida social y cultural de la ciudad y de la provincia. El boletín cumplió también un papel recaudador, solicitando donativos que podían hacerse en la depositaría del ayuntamiento o en la secretaría de la Cámara del Obispado. Tampoco hoy se colaboraría mucho, a lo mejor, si se solicitan donativos para un centenario, o quizás sí, ¿verdad? Estaban dirigidos a la Junta Organizadora, que publicaba las correspondientes. Fíjense ustedes cómo ha cambiado las cosas. En ese boletín se publicaban las listas de donantes. Imaginan ustedes ahora que hiciéramos una revista en la que publicáramos la lista de donantes o colaboradores con el boletín. Y además esas listas nos demuestran cómo era la sociedad todavía de jerárquica y de estamental, porque había, por ejemplo, bueno, pues las más altas jerarquías en una sociedad decían: el duque de Medinaceli ha aportado 1000 reales, el marqués de Torrecilla 800 y la marquesa 200, la marquesa de Torrecilla, el marqués de Villagonzalo 400. La Junta Nacional estaba presidida por el rey. Bueno, también en el centenario de San Pedro de Alcántara está presidida por el príncipe, y ahí estamos algunos como integrantes de esa comisión. La Junta Nacional, como digo, del tercer centenario estaba presidida por el rey, y figuraban en ella como vocales el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Fomento, el arzobispo de Valladolid, rectores de universidades, directores de reales academias, parlamentarios, autoridades locales y directores de los periódicos nacionales. Y luego había una junta de damas, pues también presidida por la reina y compuesta por un grupo de señoras. Decían dos relaciones: señoras emparentadas con Santa Teresa y señoras no parientes de Santa Teresa. No era tan fácil de demostrar. Entre las emparentadas con Santa Teresa estaban, por supuesto, la duquesa de Alba, la marquesa de Alcañices y otros aristócratas, duqueses, marqueses, condesas, y las no parientes pues también tenían alcurnia, entre ellas las señoras Amalia Lóriga de Silvela, condesa de Amarante, Bárbara de Cáceres y otras damas. Tengo por aquí la relación, no sé si les resulta a ustedes interesante, porque es una relación de los nombres de la época. Entre las emparentadas con Santa Teresa, como digo, estaba la duquesa de Alba, la marquesa de Alcañices, la duquesa de Baena, duquesa de Híjar, duquesa de Maqueda, marquesa de Martorell. Más bien parecía una relación de gente noble que de personas relacionadas religiosamente con Santa Teresa, ¿verdad? La marquesa de Navamoncuende, la duquesa de Medina Sidonia, duquesa de Medinaceli, duquesa de Pastrana, condesa de Peñaranda, marquesa, no me quiero cansar. No creo que hubiera tantos parientes en toda España. Todas esas eran parientes de Santa Teresa. Y había otra señora, no pariente de Santa Teresa, pero igualmente con mucha alcurnia, la condesa
condesa de Amarante, que he dicho antes, la condesa de Borros, marquesa de Camarasa, Faustina Casa de Silvera, marquesa de Canares y Chozas, conde de Luna, marquesa de Novaliches, condesa Vida de Oñate, condesa de Peñafuente y Navamediana, marquesa del Sacro Imperio Romano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, muchos pues, parientes. Muchos parientes, sí. Bueno, ya saben todos que, como dicen, ¿verdad? Las victorias pues tienen muchos padres, ¿no? Todos somos, nos gusta decir que somos cercanos a tal, y las derrotas pues no tienen ni padres ni amigos, no tienen a nadie, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que entonces el centenario pues tenía esa finalidad que da esa sensación, ¿no? de recoger pues la colaboración de los nobles de la época. Hubo otro momento interesante en 1883 que se mutiló la mano izquierda de una imagen de Santa Teresa y fue otro motivo de exaltación teresiana. El obispo Enrique de Ossó organizó una colecta desde la revista teresiana consiguiendo recursos suficientes para costear una mano de oro puro. Habían quitado una mano y consiguieron recursos para hacer una mano de oro puro que se trae a Ávila en peregrinación desde Tortosa. Hizo un llamamiento desde Tortosa el obispo Enrique de Ossó para acudir a Ávila los días 15 a 18 de octubre a dar una prueba solemne, decía, de vuestro catolicismo honrado y desagraviando a la santa. Se publicaba en la revista teresiana. ¿Pero por qué se había quedado sin mano? Bueno, algún desaprensivo que se lo habría, claro, siendo de Santa Teresa. Eso, la afición que tenemos a los souvenirs y a los recuerdos, y a lo mejor piensan que la mano de Santa Teresa, pues Franco tenía una bueno, tenía alguna reliquia auténtica, ¿verdad? El brazo incorrupto de Santa Teresa y siempre se ha pensado que esa cercanía a los santos podía ayudarnos en la vida, ¿no? Bueno, la cosa es que desapareció la mano y se hizo una colecta para conseguir... Es que aquí la tabla que está en las edades del hombre, la falta la mano, pero yo recuerdo de toda la vida. La de aquí, la tabla que está en los... Claro, sí. Y han prometido que la van a poner. Van a poner la mano. Sí, que la van a restaurar. Pero no hace falta que sea de oro, ¿verdad? No, las comprobamos con poquita cosa. Que sea de madera, que se parezca al oro, que sea en la línea de los que les van a restaurar. Claro, pues, me parece buena idea. Yo creo que sí, siempre que haya imágenes que permitan reproducirla con exactitud, pero bueno, se puede hacer. Ya saben que las restauraciones siempre son delicadas. Por ejemplo, el rosetón de la iglesia de San Pedro, pues solo se conserva de los 12 apóstoles la vidriera de San Pedro, pero no se han atrevido a hacer una reproducción con similitudes a esa, porque siempre se puede pues falsear un poco la realidad, pero bueno, se pueden hacer las cosas bien. Yo me alegro, supongo que es una buena idea. Si Patrimonio ha dicho que hay que hacerlo, pues ellos son quienes tienen el criterio más autorizado para hacerlo, sin ninguna duda, ¿verdad? Bueno, ya termino diciendo que en 1886 la Sagrada Congregación de Ritos nombró a Santa Teresa patrona de la provincia eclesiástica de Valladolid. En 1915 nombrada patrona del cuerpo de intendencia por Real Orden de Alfonso XIII. En 1921, como hemos dicho, doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, que bueno, pues dio origen a que después fuera declarada doctora de la Iglesia en el año 1970 por el pontífice Pablo VI, primera mujer doctora de la Iglesia. Quizás recuerden ustedes por su edad el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa y la venida del primer Papa a España. Fue una fecha histórica porque no había venido ningún Papa a España ni a Ávila, y con motivo del cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa en 1982 vino a España el 30 de octubre de 1982, y el 1 de noviembre se reunió en el Monasterio de la Encarnación con 3.000 religiosas contemplativas de toda España. Yo en esa época era redactor jefe del Diario de Ávila, cubría aquella información. El acto fue muy emotivo, muy cálido. El Papa y las religiosas cantaban bendito el que viene en nombre del Señor, la tierra de Teresa te recibe con amor. Era una cosa que llegaba muy adentro. Fue un acto muy intenso,
Posteriormente se celebró la misa en el Arco del Carmen, donde se dice que asistieron 1 millón de personas a esa celebración religiosa y naturalmente pues tuvo una gran repercusión en todo el mundo, porque fue cubierta por todos los medios nacionales e internacionales y era un motivo, claro, que viniera el Papa por primera vez a España. Se intenta invitar también al Papa actual, Papa Francisco, y bueno, pues espero que alguna vez lo consigan, aunque él se inclina más por ir a los lugares más pobres, a los lugares más delicados, a los que hay que hacer quizás un acto de presencia más fuerte. Como digo, aquella visita tuvo una gran cobertura mediática internacional y gran repercusión mundial, especialmente esa misa celebrada en la Explanada del Carmen. El Ayuntamiento de Arévalo, esto no lo debería contar, distinguió en 2006 con el Premio Regional de Periodismo Nicasio Hernández Luquero un reportaje titulado El Papa que vino a Ávila, publicado en el Diario de Ávila en el 2005, y digo que no lo debería contar porque el autor de ese reportaje fui yo. Pero bueno, eso es como una anécdota sin importancia. Santa Teresa en el año 2002 fue concluida en el Catálogo de Autoridades de la Lengua, publicado por la Real Academia Española. Es importante también el año 2015 en Mecedas, ¿verdad? Porque Mecedas en ese año organiza la exposición Huellas de la Estancia, se tituló así, ¿no? Huellas de la Estancia de Santa Teresa, que podía visitarse todas las tardes de 18 a 20 horas. Supongo que ustedes tienen ese recuerdo muy vivo y lo hicieron muy bien, francamente bien. Algunos de ustedes nos pueden contar cómo fue la exposición o cómo lo organizaron, porque lo saben mejor. Yo termino diciendo que en el año 2022 estamos celebrando este 4º centenario de la canonización y ese primer centenario del nombramiento como doctora honoris causa, con ciclos de conferencias como el que he comentado, y esperamos pues, que Santa Teresa siga siendo también en este mundo nuestro un poco descreído y materialista un modelo de referencia y de virtud, de sabiduría, de coraje y de valores tanto espirituales como sociales. Les agradezco muchísimo su atención, les felicito por su interés por Santa Teresa, por su interés por Mecedas. Les invito a que vean también la exposición de grabados que representan un tipo de arte diferente al que nosotros estamos más acostumbrados, pero que tiene también su reconocimiento, y me alegro mucho de haber venido a Mecedas a hablar con ustedes de Santa Teresa, de Mecedas y del arte y del patrimonio y de la cultura y de la institución eclesiástica. Muchas gracias.